En Mateo 4:4 Jesús respondió al tentador y dijo esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que esa persona vive pendiente de la palabra de Dios, que es sustentada por ella. Y es la persona en quien la palabra de Cristo mora en abundancia. Y amados hermanos en Cristo, esa será la persona santa. Esa será la persona santa. Y volviendo a Isaías 66:2, dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que tiembla a mi palabra. Eso significa que esa persona será contemplada favorablemente, bendecida por Dios. Así que el aprecio por la palabra de Dios. Creyentes que se preocupan por su santidad se comprometen con la palabra. Y David revela estas dos características de la persona que se compromete con la palabra. Primero, aprecia genuinamente la palabra de Dios. Te hago la pregunta: ¿aprecias genuinamente la palabra de Dios? ¿Es evidente en tu andar diario que la aprecias? Pero también la persona que aprecia genuinamente la palabra será transformada por ella. Y por eso no solo la aprecia genuinamente, pero también a la palabra la practica fielmente. Noten conmigo lo que dijo David a Salomón en los versículos 3 y 4. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. David inculcó en Salomón que fortalecerse en el Señor y ser un hombre diferente, un hombre santo, resultaba de una vida obediente a la palabra de Dios. Se lo dijo de varias maneras. Se llama el énfasis repetido. Lo hacemos con nuestros niños a veces cuando repetimos de 3 maneras distintas lo que no van a hacer, para que lo entiendan con claridad, ¿no es cierto? O lo que van a hacer, ¿verdad? Nosotros usamos lo mismo que usó David aquí en el texto. Le dijo de varias maneras a su hijo cómo iba a obedecer la palabra de Dios. Y básicamente usó 3 términos para describir la obediencia a la palabra. Usó la palabra guardar. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Usó la palabra andar. Andando en sus caminos. Usó la palabra observar. Observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios. Y hacerlo de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Es lo que le dice. Ahora, practicar fielmente la palabra de Dios implica el desarrollo de 3 características. Primero, implica nuestro compromiso diligente. Nuestro compromiso diligente. Mencioné las palabras guardar y observar que están en el versículo 3. En realidad son la misma palabra hebrea. Y la primera vez que vemos esta palabra mencionada es en Génesis 2:15, a donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Debía el hombre atender el huerto, que era la provisión divina, y él era mayordomo. Debía atender el huerto con gran esmero, con gran cuidado. Y esto que nos enseña a nosotros esta ilustración.
que el creyente diligente atiende con gran esmero y con gran cuidado los preceptos, los estatutos, los mandamientos, los decretos y los testimonios de Dios. ¿Y cómo los atendemos? ¿Cómo nos esmeramos en atenderlos? Andando en ellos, desarrollando un estilo de vida y una relación con Dios y una relación con los demás caracterizada o regulada o dirigida por la palabra de Dios. Esto es muy práctico, aunque a todos nosotros nos cueste mucho, ¿no es cierto? Este es algo que exigimos fácilmente de los demás en su trato con nosotros, pero no tanto de nosotros mismos. Pero tanto en el matrimonio con los chicos, en el lugar de trabajo, en el barrio, donde sea. Es lo que nosotros necesitamos hacer, desarrollar un estilo de vida caracterizada, regulada, dirigida por la palabra de Dios. Mi hermanos en Cristo, esto no va a pasar si tu Biblia está siempre cerrada en la mesita de luz. No va a pasar. No podéis ser, no podéis actuar, no podéis llegar a ser transformado como Dios quiere con la Biblia cerrada. No va a pasar, no sucede. Imposible. Y eso será reflejado en las relaciones que tenéis con los demás. Así que practicar fielmente la palabra implica el desarrollo del compromiso diligente, pero también de la sumisión total, el desarrollo de la sumisión total. La intención es que la obediencia diligente se haga, como dice en el versículo 3, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. El que vive la palabra comprende que significa sumisión total, no selectiva. La mayoría de nosotros, o en algún momento o en el otro, o en alguna área, durante periodos extendidos, practicamos la sumisión selectiva. ¿Están de acuerdo? ¿No? Que hay cosas en nuestra vida que nosotros nos ponemos anteojeras y no queremos mirar, no queremos ver esas cosas porque sabemos lo que Dios dice y seguimos sin someter nuestras vidas necesarias. Algunos intentan obedecer a su manera. ¿Has pensado de esa manera alguna vez? Yo voy a obedecer, pero lo voy a hacer a mi manera. A lo mejor no usamos la palabra obedecer, pero a veces decimos, bueno, yo voy a hacer tal cosa, pero lo voy a hacer a mi manera. Y es básicamente lo que estamos hablando aquí. Algunos quieren obedecer como y cuando ellos quieren. Pero saben que hay una sola manera de obedecer a Dios, de la manera que está escrito. Sencillito, como Dios lo dice, es como yo lo debo hacer. Cuando Dios lo dice, es cuando yo lo debo hacer. De la manera que está escrito. Menos que eso es desobediencia. Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir? Si obedezco la mayoría de la palabra, ¿qué soy? ¿Sumiso o insumiso? Insumiso, pero obedezco la mayoría, no importa. Sos insumiso igual. Desobedir, pero obedezco de los 9 que están escritos ahí atrás. De los 10. Obedezco 9. Soy obediente. No. Por el uno que desobedece, sos desobediente. Punto. No lo digo yo, no quiero que se me enojen. Lo dice la palabra de Dios. El creyente sumiso no es perfecto. Uno dice, pero nos estás hablando cosas inalcanzables. Bueno, ya tratamos esa premisa. No son cosas inalcanzables. Pero tampoco significa que cada creyente es perfecto,
que el sumiso es perfecto. Pero sí les puedo decir que el creyente sumiso y santo es sensible, mantiene cuentas cortas con el Señor. Por la misma vida santa que lleva, cuando transige la ley de Dios, cuando desobedece la palabra de Dios, cuando peca contra Dios o contra otro, por su misma santidad se quiebra enseguida, es contrito y aplica con sinceridad 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace el creyente santo, mantiene cuentas cortas con los demás. Mantiene cuentas cortas con Dios, es sensible a Dios y su palabra y procura vivir como Dios prescribe en su palabra. Entonces desarrolla la sumisión total. Practicar fielmente la palabra de Dios implica eso, que desarrollamos compromiso diligente y sumisión total. Y finalmente, integridad interior. Y este es tal vez lo más difícil para todos nosotros. Integridad interior. El versículo 4 resume el retrato del hombre santo. Noten lo que dice el versículo 4. Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, el retrato del hombre santo. Guarda su camino, es obediente y sumiso. Anda delante de Él, Dios, con verdad. Es decir, preocupado por lo que Dios ve, por lo que Él está mirando. Implica integridad de vida aún en lo secreto. Anda delante de Él con verdad de todo corazón y de toda su alma. Es decir, que hay una sincera pasión, hay un esmero interior. En Salmo 51:6, David en su gran confesión declaró a Dios, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es sumisión y obediencia genuina porque es de corazón, el interior de la persona. No es mero conformismo exterior, sino sumisión y obediencia que son motivadas por el anhelo interior de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso se preocupa por guardar su camino y andar delante de Él con verdad, es decir, en obediencia, aun cuando ningún otro está observando. Y este es el creyente fortalecido en el Señor. Ese es el creyente santo. Alguien dijo esto. Ser hombres santos significa que tenemos que elegir la palabra de Dios como mapa para gobernar el curso de nuestras vidas. Esa es una realidad en la tuya. Dejar que las Escrituras prescriban los límites de nuestro comportamiento. Usar la Biblia como nuestro código de sabiduría para discernir y tomar decisiones de juicio. Oír las Escrituras como el testigo de Dios. Esas cosas son ciertas de nosotros. Muchos le decimos, mi Dios, pero solo de la boca para afuera. Porque no hay ninguna pasión por conocerle, ni conocer su palabra, ni obedecer sus preceptos, caminos, estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. Y amados hermanos en Cristo, ¿dónde está nuestra seriedad? La autora Elizabeth Elliot dijo, la pregunta es sencillamente, ¿quién es tu maestro? Una vez resuelto eso, puede preguntar, ¿qué te ha dicho Dios? Y tienes tus órdenes.
¿Entienden? No podemos nosotros llamar Señor, Dios y Maestro al que no manda en nuestra vida. Es tan sencillo como eso. Jesús mismo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien, entonces el creyente santo aprecia y obedece la palabra de Dios y noten lo que dice, Dios prospera su vida. El versículo 3, la segunda parte, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Nosotros tenemos la tendencia de pensar al revés. Pensamos que el día que yo hago que este libro, la palabra de Dios, su mensaje a mí, sea el mapa de mi vida, es donde termina la prosperidad. Es donde termina la felicidad. Es donde termina la libertad. Nos engañamos a pensar de esa manera, no es cierto. Pero la Biblia dice otra cosa. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Todo lo que Dios te llama a hacer, todo lo que vale la pena en tu vida y cada cosa aún trivial de tu vida tendrá sentido y será enriquecida cuando vos te dedicas a seguir al Señor en santidad, obediencia a su palabra. Si no aprecias la palabra, no la lees, no la meditas, no la estudias, no te congregas fielmente, no te preocupas por conocer y ponerla por obra en tu vida, tampoco practicas la santidad, punto. Y estás perdiendo la prosperidad de Dios en tu vida. Y a la larga será obvio para los que te conocen. La pregunta es hoy, ¿qué harás? ¿Qué harás? Creyentes que se preocupan por su santidad se comprometen con la palabra. Si no lees la palabra, si no meditas en ella, si no tenés una pasión por las Escrituras, si no te congregas fielmente, no vengas a hablar de tu vida santa. Mejor un cierre aquí, porque no sos santo si no aprecias la palabra de Dios. Y no sos santo si no la practicas fielmente.